Recordemos que en Hechos capítulo 13, los de la iglesia del Señor que estaba en Antioquía les impusieron las manos a Bernabé y a Saulo y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, la gran isla. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, el sobrino de Bernabé, según Colosenses. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, del cual se dice que era un varón prudente. Sergio, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, estoy en el versículo 9, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo». E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. A continuación, dice la Escritura, y aquí iniciamos hoy, que habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Es decir, se hicieron a la mar nuevamente, recordándonos Lucas que de viajar a través del mar o por el mar, sabía. Se ve que cuando habla acá de y sus compañeros, se le añadieron otros al viaje misionero de Pablo y de Bernabé. Aquí Pablo empieza a aparecer de primero. Habrá otras dos excepciones más adelante en las que Bernabé es el que aparece, pero aquí el Espíritu Santo empieza a posicionar a Pablo como líder de estos viajes misioneros, llevando la palabra de Dios. Ese viaje no es cortico, el que hicieron hasta Perge de Panfilia, son unos 270 kilómetros. Quiero citar esto para que notemos que el predicar el Evangelio es algo dinámico, es algo que nos obliga a desplazarnos, es algo que nos saca de nuestras comodidades, de nuestro confort, y nos lleva precisamente a explorar con la palabra estas tierras en las que Dios nos haya colocado. Entonces, Pablo está al frente de este precioso equipo que Dios le ha regalado y llegan a Perge de Panfilia. Lucas hace una anotación interesante, pero Juan, el que los había acompañado, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Hablar del motivo por el cual regresó sería especular. ¿Le parecería muy duro el viaje? ¿Le parecería muy largo el viaje? ¿Le parecería muy arriesgado el viaje? ¿Le dio nostalgia por su casa, a volver a ver a su familia? En fin, añádale usted más y solo estaríamos especulando. El hecho es que se devolvió. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia,
Esta Antioquía acá es diferente a la Antioquía de Siria, de donde habían salido al iniciar este capítulo. Esta Antioquía de Pisidia era un centro civil y militar del imperio. Entonces, parece ser que las grandes ciudades eran el objetivo inicial de este equipo, de este grupo, para llevar la palabra de Dios. Primero las grandes ciudades. Y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. También nos recuerda que ellos como judíos podían hacerlo. Y no solamente podían entrar y sentarse, sino que podían ser invitados a que compartieran con los allí reunidos alguna instrucción de parte del Señor. Es un escenario familiar, lo pudimos observar que el Señor Jesús lo practicaba en Lucas capítulo 4, versículo 16, a propósito del Evangelio del mismo que tiene el privilegio por el Espíritu Santo de escribir Lucas. Y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, hagamos acá un paréntesis. No era que uno entrando a la sinagoga pues empezaba a hablar, no. Las sinagogas también tenían un orden de servicio, de culto. En primer lugar se leía la Shema, el Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. En segundo lugar se oraba por el líder o los líderes de la sinagoga. En tercer lugar se daba paso a la lectura de la ley, lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. Y en días especiales de reposo se leían también los profetas, que ellos denominaban como los profetas anteriores, refiriéndose a Josué, el libro de Jueces, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes. O también leían lo que ellos conocían como los últimos profetas, refiriéndose a Isaías, Jeremías, Ezequiel, y un libro que ellos llamaban el de los 12, que es lo que nosotros conocemos como los profetas menores. En fin. Y finalmente, daban paso a una especie de sermón por un miembro capacitado de los de la congregación allí reunida. Entonces, en ese contexto es que se desenvuelve esta escena histórica. Y vas a ver histórica, ¿por qué? Porque marca pautas para que nosotros también podamos incorporar a nuestra vida, si quieres llamarlo así, métodos para compartir la palabra. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga, se ve que en esta en especial había varios, mandaron a decirles, pues a Bernabé y a Saulo: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Al tratarlos como varones hermanos, lo que le están diciendo es: ustedes son judíos como nosotros. Un gentil allí, aun siendo prosélito, no podía levantarse a hablar. Alguna palabra de exhortación es algo que nos estimule, algo que nos consuele, algo que nos dé ánimo. El escenario demasiado propicio. Entonces Pablo, ni corto ni perezoso, tenía mucho que decir. Levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo. Algo similar a lo de Esteban en el capítulo 7, cuando del versículo 2 al 53 les comenzó a hablar. Aunque Esteban comenzó a hablar desde Abraham y desde los patriarcas, ahora Pablo parece continuar hablándoles desde Éxodo. Y se puso de pie, lo cual le daba mayor solemnidad al asunto. Eso era muy al estilo de los oradores griegos, ponerse de pie. Y levantándose hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. Algo así como compatriotas. Aquí cuando habla de los que temen a Dios, Pablo es muy cuidadoso de incluir tanto a los judíos de pura cepa que había allí en la sinagoga, como a los prosélitos gentiles que habían sido ganados por ellos y tenían asiento en ella.
Él está muy claro al saber que se está dirigiendo a dos públicos. Y comienza: el Dios de este pueblo de Israel, escogió a nuestros padres. Esto es indudable. Cualquier predicación cristocéntrica no puede desconocer el origen de este hermoso evangelio. Dios escogió al pueblo de Israel. Dios les escogió a sus patriarcas. Y continúa diciendo: y enalteció al pueblo. El solo hecho de haberlos escogido como pueblo a los israelitas y haberle dado a los patriarcas de suyo, ya es ser enaltecido por Dios. Qué gran privilegio el del pueblo de Israel. Alabado sea Dios por eso. Y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Recuerda que Pablo comienza esta disertación desde Éxodo, en el Pentateuco. Siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. No es por demás darse una repasadita del Pentateuco. Habiendo pasado por Génesis, tú puedes ingresar a Éxodo, seguir a Levítico, seguir a Números y seguir a Deuteronomio. Eso nos da un panorama de todo esto que Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, a través de los sermones o discursos o intervenciones que tuvieron los apóstoles en Hechos, nos recuerda lo fundamental que es cimentarnos en el Antiguo Testamento. Y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Y con brazo levantado los sacó de ella, con enorme poder. Recordemos las plagas que sobre aquella nación cayeron de parte de Dios. Recordemos cómo Dios sacó a su pueblo de Egipto, siendo ellos extranjeros. Pero ¿qué hacemos pues si Dios los había escogido? Y con brazo levantado los sacó de ella. ¿Por qué? Porque Faraón no quería dejarlos ir. Vez tras vez los engatusaba, vez tras vez, aún viendo las señales y prodigios, se negaba a hacerlo. Entonces Dios lo saca de allí. Ahora, Pablo no entra en detalles porque él sabe que está hablando con gente conocedora del Antiguo Testamento. Los que lo escuchaban sabían a qué se estaba refiriendo. Él comienza desde allí porque fundamenta su intervención en el amplio conocimiento que el Espíritu Santo le había dado de la palabra misma. Y por un tiempo, continúa el apóstol, como de 40 años, lo soportó en el desierto. Este lo soportó, debemos mirarlo desde dos puntos de vista. En primer lugar, los cuidó, veló por ellos, se esmeró por ellos, los alimentó, los protegió, los vistió. Pero en segundo lugar, ese soportó también podemos mirarlo como y se los aguantó, porque pueblo quejumbroso en el desierto, ningún otro. Esto sí la sacaron del estadio. Eso lo podemos mirar leyendo además Números. Y el libro de Deuteronomio, en donde Moisés les recuerda con lujo de detalles al pueblo que Dios sacó de Egipto cuál había sido su comportamiento en el desierto. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Así, usted quiere darse una imagen, la de su papá y su mamá cuidándolo a usted, hermanita, que con cuidado y esmero se desviven por uno, pero a la vez nos tienen que aguantar, porque para insoportables, para inconformes. Y por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto. Pues algunos de nuestros padres nos cuidaron hasta los 18, 19, 20. Pero en las casas de algunos de nosotros hay gente todavía de 40, ahí, sembraditos en su casa. Yo de aquí no me muevo. En fin,
lo soportó. Y por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 1, se nos enumeran estas naciones. Están los hititas, 1, los gergeseos, 2, los amorreos, 3, los cananitas, 4, los perezeos, 5, los hivitas, 6, y los jebuseos, 7. Entonces estas naciones fueron apartadas, fueron quitadas para que el pueblo de Israel, el pueblo del Señor, entrara en la tierra de Canaán, la cual les había sido prometida. Además dice que se las dio por herencia. Entonces despojó a estas 7 naciones, hititas, gergeseos, amorreos, cananitas, perezeos, hivitas y jebuseos, y les dio esa tierra a ellos. Pero Dios, ¿por qué hace eso? Pues porque Dios es Dios. Si usted lee detenidamente, se dará cuenta que estos 7 mencionados no fueron lanzados o echados por Dios de estas tierras porque sí. No, esta gente colmó la copa de la paciencia del Señor con sus prácticas paganas, perversas. Ahí hay un principio, hay un punto en el cual Dios se cansa, se le llena la copa. Y a estas 7 naciones las expulsó y le dio su tierra a los israelitas. Despojando a estos, se las dio a aquellos. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Miren que el apóstol Pablo va avanzando en la explicación de las Sagradas Escrituras, pero vamos a mirar que su punto es llegar al Señor Jesús como respuesta de Dios para toda la humanidad. Porque si el apóstol Pablo no llega al Señor Jesús, sería simplemente un recuento histórico muy bonito, muy detallado, de una persona muy acertada, pero sin ningún efecto para la eternidad. Pero él está colocando el fundamento. Por eso el versículo 20 avanza hasta el periodo de los jueces y dice, después, como por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Sí, aquí nos recuerda que Samuel es el primer profeta después de Moisés. Moisés ya había dicho en Deuteronomio que él era profeta. Y ahora encontramos a Samuel mencionado y como nos podemos dar cuenta, son 850 años que han pasado, ¡pum!, rapidísimo. Pero son 850 años. ¿Por qué dice John que 850 años? Porque recuerde que nos dejó Esteban en Abraham. A Abraham se le dice que el pueblo iba a ser esclavizado por unos 400 años y aquí tenemos otros 450. ¡Wow! ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasan los días? ¿Cómo va avanzando la situación? Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Bueno, hice esta aclaración porque como estamos leyendo, mira que acabamos de leer que hubo 40 años en los cuales Dios sustentó a los israelitas y uno dice, sí, 40 años, no, pero cuéntelos. Son 40 por 365. Aquí estamos hablando de 450 años, o sea, 450 por 365 días. Eso es mucho. 450 años. Bueno, cierro el paréntesis. Es decir, aquí estamos avanzando, pero no estamos corriendo. Estamos leyendo, pero no estamos dejando sin entendimiento la reflexión en nuestra mente. Es que Dios de paciencia se ha revestido. Luego pidieron rey. Pasa al libro de Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Recuerden que Saúl era de la misma tribu que el apóstol Pablo. De hecho, por eso Pablo
El nombre hebreo que tiene es Saulo, tocallísimos. Entonces, me habla de 40 años más, que abarcó un periodo de cuando Samuel estuvo vivo a su lado, 18 años, y 22 años después. Básicamente esto es lo que derivan los libros históricos que hablan acerca de esta época de los jueces, de los profetas y de los reyes. Entonces, luego pidieron rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado él no va a entrar en detalles porque lo quitó. Pablo está confiado en que usted y yo, al igual que los judíos y prosélitos que había en aquella sinagoga, estamos muy empapados de lo que dice el Antiguo Testamento. Sabemos cómo Dios desechó a Saúl y cómo Dios levantó a David. Quitado les levantó por rey a David. Todo esto está narradito en 1 y 2 de Samuel. Saúl fue rebelde y Dios lo quitó. Entonces, de quien dio también testimonio diciendo, siempre Pablo, que es Saulo, recurre al Antiguo Testamento. Él fundamenta todo lo que habla sobre las Sagradas Escrituras. Bien haríamos nosotros en hacer lo mismo. De quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí. Sí, eso lo refrenda el Salmo 89, versículo 20. Ese he hallado es que es Dios el que lo busca a uno. Esto no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Fundamental este asunto. O a ver, alguno de nosotros, pasando aquí al 2020, ¿estaba buscando a Dios? No, Dios fue el que lo encontró. El Espíritu Santo es el que toma la iniciativa. El Espíritu Santo es el que nos indica el camino. El Espíritu Santo es el que nos lleva a Cristo, para que Cristo nos lleve al Padre. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ay, Señor. Esto me lleva al primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Nos recuerda que Dios es un Dios que conoce qué hay en cada uno de nosotros. Nos recuerda que Dios es un Dios que no nos escoge por las bondades que nosotros tengamos. Dios nos escoge a pesar de lo que somos. Caídos, sumidos en la carne, así sea bonachona la carne. Y Él, que escudriña los corazones, recuerden que Él le dijo al profeta Samuel que Él no miraba lo que ven los ojos, sino que mira lo que hay en nuestro corazón. Entonces Dios ve que en ese David hay madera para trabajar. Varón conforme a mi corazón, para hacerlo conforme a la vida del Espíritu, para forjarlo, para labrarlo, como ha hecho con cada uno de los que a bien ha tenido llamarnos y hallarnos. Varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero, absolutamente todo. Ese quien hará todo lo que yo quiero nos indica que a eso hemos sido llamados, a obedecerlo. No nos tenemos que arrancar la cabeza para saber qué es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere está en las Sagradas Escrituras. A nosotros nos ha tocado el privilegio de tener el texto de las Sagradas Escrituras completo, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Si queremos realmente conocer la voluntad de Dios, no es sino avanzar en la lectura juiciosa y permitir que el Espíritu Santo vaya forjando, labrando, tallando nuestras vidas y nuestros corazones conforme a la voluntad de Dios. Pues no se vaya a sentir como de segunda categoría porque Dios no le haya dicho que usted es una persona conforme a su corazón, al corazón de Dios. No, es que en Cristo Jesús nosotros
hemos hallado que es ser conforme al corazón del Padre, abiertamente. Si David en el antiguo pacto, si David sin toda la plenitud de la revelación que a nosotros nos ha sido entregada por el Espíritu Santo en Cristo Jesús, fue un hombre conforme al corazón del Padre, ahora imagínese lo que usted y yo, teniendo el ejemplo de nuestro Señor Jesús, podemos hacer para el Padre. Ser conforme al corazón de Él, para hacer todo lo que el Padre quiera. Y recordemos que lo que el Padre hace no es gravoso, todo lo del Padre es bueno, todo lo del Padre es agradable, todo lo del Padre es perfecto. De la descendencia de este, o sea de David, dice la Escritura, y conforme a la promesa, aquí es donde Saulo empieza a direccionarse hacia el Señor Jesús. Pablo, vuelvo y te recuerdo que una exposición de la palabra que no conduzca a Jesús es solo una historia, nada más. Cuando abramos nuestra boca y vamos a hablar de esta fe, entonces nuestro deber, al igual que el de todo creyente en cualquier generación, es llevar la situación hasta la persona del Señor Jesús. De la descendencia de este y conforme a la promesa de Dios, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Sí, es que reconozcámoslo. Primeramente el Señor Jesús vino a su pueblo. Primeramente el Señor Jesús vino a sus escogidos. Eso no se nos puede olvidar. Israel ocupa un lugar principalísimo en el corazón del Padre. Y debemos estarlo recordando y debemos estárnoslo recordando. En cada lectura juiciosa que usted y yo hagamos del Antiguo y del Nuevo Testamento, miraremos cómo Dios siempre pondera su relación con Israel. Aún en la lectura juiciosa que estamos haciendo del libro de Apocalipsis a través del Salmo 2, hemos encontrado esa relación. Dios siempre ha puesto sobre ellos sus ojos. Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, ya el apóstol Pablo entra en materia, se está refiriendo al Señor Jesús. Dice, antes de su venida, de la del Señor Jesús, Pablo trae a escena una persona muy interesante, a Juan el Bautista. Y entonces él nos dice, mire qué lindo esto, cómo el ministerio de Juan el Bautista es ahora resaltado por Lucas, guiado por el Espíritu Santo. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Recordemos que el Señor Jesús empieza su ministerio a la edad de 30 años, según Lucas 3:23. Recordemos que Juan el Bautista es el hijo de Zacarías y de Elizabeth, narrado ampliamente en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, del versículo 5 al 80. Y recordemos que el mismo Lucas es el que nos habla del bautismo de arrepentimiento que Juan practicaba. Eso está en Lucas capítulo 3, del versículo 1 al 22. Entonces el Espíritu Santo no solamente introduce el amor del Padre por el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, sino ahora introduce el amor del Padre a través de la persona del Señor Jesús por Israel también. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, primero el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, recordemos que en este trasegar es tan importante comenzar como terminar. Juan no solamente comenzó su vida ministerial de predicación, sino que también la terminó. No fue que se nos perdió en el camino, la terminó. Es tan importante empezar como es importante terminar. Entonces Juan, cuando terminaba su carrera, o sea, la misión que el Padre le envió a cumplir, tuvo que aclarar
porque la gente, usted lo puede encontrar en el Evangelio de Juan también, en el capítulo 1, inclusive los del pueblo de Israel, los principales, nombraron una comisión para irle a preguntar a Juan si él era el Mesías. Juan, entonces, era una persona ampliamente conocida en esta sinagoga donde Pablo estaba enseñando y en cualquier sinagoga de los judíos. Y él les recuerda las palabras de Juan, porque Juan era un profeta respetado aún por los judíos. ¿Quién pensáis que soy yo?, les dijo Juan el Bautista. No soy yo él, es decir, yo no soy el Mesías. Juan sabía muy bien quién era. Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Saber quiénes somos y saber quién es el Señor Jesús es clave, es fundamental, es columna para nuestra fe. Habiendo hecha esta aclaración, el apóstol Pablo les dice a aquellos que lo estaban oyendo: varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham. Se está refiriendo a los judíos, en primer lugar, aquí en este versículo 26. Y los que entre vosotros teméis a Dios. Ahora, imaginemos que dirigió su mirada al grupo de prosélitos allí sentados. Tanto a judíos como a gentiles, entonces Pablo ahora los sintoniza con la persona del Señor Jesús. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Y recordemos que la palabra de salvación seguirá vigente hasta el retorno del Señor Jesús, cuando regrese. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, nos va a contar el escenario en el que el Señor Jesús ejerce su ministerio en su primera venida. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, recuerden que ignoraron conscientemente la palabra de salvación que les fue enviada a través de Cristo Jesús. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, recordemos que no lo recibieron, recordemos que lo menospreciaron, recordemos que lo vituperaron, recordemos que lo atacaron, recordemos que lo insultaron, recordemos que lo golpearon, recordemos que lo escupieron, recordemos que lo azotaron, recordemos que lo clavaron en la cruz, recordemos que se burlaron de él, recordemos que por no conocer a Jesús, todas estas injusticias contra él cometieron. No conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo. Aquí en profetas me está hablando de todos aquellos que hablaron en el Antiguo Testamento. Ahora, el asunto es que en la sinagoga se leía a los profetas, pero no entendían a los profetas. Y hace referencia a los días de reposo para recordarles que en las sinagogas eso es lo que se lee. Por eso hicimos al principio referencia de cuál era el orden del culto de una sinagoga cuando se reunían para hacer su devoción a Dios, para hacer las cosas que, según ellos, agradaban al Señor. Ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo las cumplieron al condenarle. Las profecías se cumplieron exactamente al pie de la letra. Entonces ya el apóstol Pablo, recordemos que Lucas nos está narrando lo que está ocurriendo en esta sinagoga, ha logrado centrar a su auditorio en Cristo mismo. Y les recuerda que sin hallar en él, en Cristo, causa digna de muerte, porque fue falsa cada una de las acusaciones, le pidieron a Pilato que se le matase. Usaron el conducto romano para ejecutar sus perversas intenciones contra el Señor Jesús. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, porque aún sin saberlo, recordemos que Hechos ya nos ha dicho en capítulos anteriores, la gente ha cumplido, la que atacó al Señor Jesús, cada una de las palabras proféticas que en el Antiguo Testamento están, aún sin saberlo, las cumplieron.
Esto nos recuerda que Dios tiene el control. Nada, absolutamente nada, queda por fuera del control de Dios sobre nuestras vidas. Y nos lo muestra en el ejemplo que nos da acerca de la persona del Señor Jesús. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, porque recuerde que lo mataron, el Señor Jesús no se pudo bajar de allí solo, murió, derramó hasta su última gotita de sangre, exhaló su último suspiro, dejó todas sus fuerzas allí. Quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, le sepultaron. Haríamos muy bien en leer por lo menos las partes finales de cada evangelio en donde se nos narran estos hechos para estar al día en la situación. Mas Dios le levantó de los muertos. No podemos dejar a Cristo crucificado, no podemos dejar a Cristo sepultado. La resurrección también es clave en la predicación y en la exposición y en la justificación de nuestra fe. Mas Dios le levantó de los muertos. Es que la resurrección es el sello de aprobación de Dios sobre su Cristo. No lo dejó allí, entre los muertos, sueltos los dolores de la muerte, dice Pedro allá en el capítulo 2 de esta misma Hechos de los Apóstoles. Mas Dios le levantó de los muertos y Él se apareció durante muchos días, como ya lo vimos en Hechos 1 y en 1 Corintios capítulo 15, 40 días para ser exactos. Y Él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él de Galilea a Jerusalén, anduvieron con Él. Recuerdan que en Hechos 2, cuando empiezan a hablar las maravillas de Dios los 120 allí reunidos, cuando ha descendido sobre ellos el Espíritu Santo, una de las cosas que les causaba incógnita a los de la audiencia era, pero no son todos estos galileos, ¿por qué pues les oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios? A los que habían subido juntamente con el de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos en el pueblo. La resurrección es precisamente para ser testigos. La llenura del Espíritu Santo es precisamente para ser testigos. La predicación es precisamente para ser testigos. El conocimiento de las Sagradas Escrituras es precisamente para ser testigos. Sin embargo, Pablo se está refiriendo a los testigos oculares de la resurrección del Señor Jesús a través de sus diferentes apariciones, cuando a ellos se dio y se les apareció. Son testigos porque la resurrección es la clave de la predicación de los apóstoles. Es decir, una predicación sin resurrección es vana palabrería. O sea, si yo llego y logro llegar hasta la persona de Cristo Jesús en mi exposición, pero solo lo dejo en la cruz y solo lo dejo en la sepultura y no le hablo a la gente de la resurrección, pues además de haber sido un discurso histórico, además de haber sido un discurso bonito, quedó mocho. ¿Por qué? Porque me faltó hablar de la resurrección. Pablo no se puede quedar sin hablar de ella, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Ahora Pablo les dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Es que el evangelio en eso consiste, en anunciar todo lo que hemos visto que Pablo les ha hablado en esta sinagoga a los allí reunidos. Y de la promesa se está refiriendo al Salmo 2, versículo 7, cuando el Padre dijo acerca del Señor Jesús, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces es aplicable a la resurrección y es aplicable a la vez a la encarnación, porque además Dios se hace hombre y además Dios, por la resurrección, es entonces levantado para recordarnos que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo los que están en esto de anunciarnos el Evangelio de reconciliación. Y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos y a nosotros. Es que Dios cumple todo lo que promete. Y al enviarnos a Cristo Jesús, cumplió todo. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Recuerde, resucitando, como está escrito también en el Salmo 2. Ya lo había anunciado de antemano, la resurrección ya estaba ponderada en el Antiguo Testamento. Y ahora Pablo nos habla del Salmo 2.
y nos recuerda lo que el Salmo 2 dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Eso ya lo explicamos. Si tienes alguna dudita acerca de lo que el Salmo 2 dice, te haría muy bien ir a las cápsulas, gotas o pócimas o píldoras de máximo 10 minuticos que hemos sacado diariamente y están bajo el título de Salmo 2 allá en YouTube. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, todas las bases de la exposición de Pablo son escriturales. Lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Eso está en Isaías 55:3, las cosas santas de David. ¡Qué maravilla todo esto! Dios también nos está recordando entonces a nosotros que las Sagradas Escrituras, por cualquier lado, nos hablan del Señor Jesús. Por eso también dice en otro salmo, mire más bases escriturales: no permitirás que tu santo vea corrupción. Eso está en el Salmo 16, verso 10, hablando obviamente de Jesús y no de David, como se nos explica. Y nos está hablando de la resurrección. No permitirás que tu santo vea corrupción. Recuerden que el Señor Jesús resucita al tercer día. Su cuerpo no se dañó, su cuerpo no se reventó. No permitirás que tu santo vea corrupción. Bueno, pero hagamos algo. Dejemos ahí por hoy, porque estamos haciendo una lectura juiciosa y hoy debemos ponderar que toda defensa que hagamos de nuestra fe debe incluir por lo menos 3 cosas. Que el Señor Jesús fue asesinado en la cruz, que el Señor Jesús fue sepultado, pero que el Señor Jesús resucitó. 3. Primero, murió. Segundo, fue sepultado. Tercero, resucitó, porque necesitamos enfocar al auditorio, cualquiera sea nuestro público, como lo ha hecho el apóstol Pablo y como lo ha hecho Pedro en las anteriores exposiciones de Hechos, y como lo hizo Esteban en las anteriores exposiciones de Hechos, y como lo hizo Felipe en las anteriores exposiciones de Hechos, que el Señor Jesús es la respuesta de Dios a la humanidad para reconciliarse con ella a través de Él. Amado Padre, amado Señor Jesús y amado Espíritu Santo, a usted sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.